Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico por algo que empezó como un simple crush. Todo comenzó hace 2 años, cuando entré a trabajar en una empresa de marketing en la ciudad. Era mi primer empleo serio después de la universidad, y estaba emocionada, nerviosa, lista para comerme el mundo. La oficina era moderna, con ventanales enormes que dejaban entrar la luz del sol, y el equipo era joven, lleno de energía. Pero lo que realmente me dejó sin aliento el primer día fue mi jefe, Alejandro. Era el tipo de hombre que hacía que todos en la sala se detuvieran un segundo, alto, con una sonrisa confiada, ojos oscuros que parecían leerte el alma y una voz que, aunque calmada, tenía un peso que te obligaba a prestar atención. No era solo atractivo, tenía ese carisma que hacía que todos quisieran impresionarlo. Yo era la nueva, así que intenté mantener la cabeza baja, enfocarme en mi trabajo y no meterme en problemas. Pero era imposible no notarlo. Alejandro tenía esa habilidad de hacer que cada conversación, por más pequeña que fuera, se sintiera importante. Cuando me pidió que me quedara después de una reunión para revisar una presentación, mi corazón latió tan fuerte que pensé que lo iba a escuchar. Buen trabajo, Clara, me dijo, con esa media sonrisa que me hacía sentir que valía oro. No era nada fuera de lo normal, solo un comentario profesional, pero para mí, en ese momento, fue como si el mundo se detuviera. Los meses pasaron, y lo que empezó como una admiración profesional se convirtió en algo más. No podía evitarlo. Cada vez que Alejandro entraba a la oficina, mi día cambiaba. Me sorprendía a mí misma arreglándome el cabello antes de una reunión con él, o quedándome hasta tarde solo para tener una excusa para charlar un poco más. No era tonta, sabía que era mi jefe, que tenía una vida fuera de la oficina, que probablemente ni siquiera me veía de esa manera. Pero había momentos, pequeños instantes, que me hacían dudar. Como cuando me miraba un segundo más de lo necesario, o cuando bromeaba conmigo en el almuerzo de la oficina y su risa parecía genuina, no solo cortés. Una noche, después de un proyecto importante, el equipo salió a celebrar a un bar. Yo no iba a ir, pero Alejandro insistió. Vamos, Clara, te lo ganaste, dijo, y no pude decir que no. Esa noche, entre cervezas y risas, lo vi de una manera diferente. No era solo el jefe perfecto, era humano, relajado, contando historias de sus días en la universidad con una chispa que me hacía querer saber más. En un momento, cuando el resto del equipo estaba distraído, me preguntó cómo estaba llevando el ritmo de la oficina. Hablamos un buen rato, y juro que sentí una conexión, algo que iba más allá de lo profesional. Cuando me fui a casa esa noche, no podía sacarme su sonrisa de la cabeza. Pero entonces llegó el rumor. Todo empezó en la máquina de café, como siempre pasa en las oficinas. Una mañana, mientras esperaba mi turno, escuché a 2 compañeras, Laura y Sofía, susurrando. No presté mucha atención al principio, pero capté el nombre de Alejandro. Me acerqué un poco, fingiendo que revisaba mi celular, y lo que oí me dejó helada. Según Laura, alguien del equipo de ventas había visto a Alejandro con una mujer en un restaurante, muy acaramelados, y no era solo una cita casual. La palabra que usaron fue comprometida. Pero lo peor no fue eso. Sofía soltó, en voz baja pero clara, dicen que es alguien de la oficina. Mi corazón se hundió. ¿Alguien de la oficina? Mi mente empezó a dar vueltas, imaginando quién podría ser. María, la gerente de proyectos, que siempre parecía tener una excusa para hablar con él. O tal vez Carla, la diseñadora que siempre se reía de sus chistes. Intenté no dejar que me afectara, pero era imposible. Ese rumor se convirtió en una sombra que me seguía todo el día. Cada vez que veía a Alejandro hablar con alguna compañera, sentía un nudo en el estómago. Y lo peor es que no podía preguntarle nada. ¿Qué iba a decir? Oye, jefe, ¿es verdad que estás saliendo con alguien de aquí? Ridículo. Días después, el rumor creció. Alguien dijo que la mujer misteriosa no solo trabajaba en la empresa, sino que estaba en una posición alta, alguien con poder. Y entonces, en una reunión de equipo, noté algo que no había visto antes. Alejandro y Daniela, la directora creativa, compartieron una mirada que duró un segundo de más. Fue sutil, pero para mí fue como un relámpago. Daniela era todo lo que yo no era, segura, elegante, con una carrera impecable. De repente, el rumor tenía un nombre, y ese nombre me estaba rompiendo el corazón. No sabía qué hacer.
Una parte de mí quería ignorarlo, seguir con mi trabajo, fingir que no me importaba. Pero otra parte, la que no podía dejar de pensar en Alejandro, estaba gritando por respuestas. Y entonces, cometí el primer error. En un arranque de impulsividad, le conté a mi amiga cercana del trabajo, Ana, lo que sentía por Alejandro. No le dije todo, solo que me gustaba, que tal vez había malinterpretado algunas señales. Pero también mencioné el rumor, y le pregunté, medio en broma, si creía que Daniela y él tenían algo. Ana me miró con una mezcla de lástima y sorpresa, y dijo algo que no esperaba: Clara, ten cuidado. Hablar de eso puede meterte en problemas. No le di importancia en ese momento. Pensé que solo estaba siendo cautelosa. Pero lo que no sabía era que mi confesión, aunque pequeña, iba a desencadenar una cadena de eventos que cambiaría todo. Los días siguientes en la oficina fueron una tortura. Intentaba concentrarme en mis reportes, en las campañas que tenía que revisar, pero mi mente seguía atrapada en ese rumor y en la mirada que Alejandro y Daniela habían compartido. Cada vez que los veía juntos en una reunión o hablando en el pasillo, sentía un pinchazo en el pecho. Me decía a mí misma que estaba siendo ridícula, que no tenía derecho a sentirme así. Alejandro era mi jefe, no mi novio, y Daniela, bueno, ella era intocable, alguien que parecía tenerlo todo bajo control. Pero no podía evitarlo. Estaba cayendo en una espiral de celos y dudas que me estaba consumiendo. Para colmo, la dinámica en la oficina empezó a cambiar. Noté que algunos compañeros me miraban diferente, como si supieran algo que yo no. Una tarde, mientras estaba en la sala de descanso, escuché a Laura y Sofía hablando otra vez. Esta vez, no estaban susurrando. ¿Te enteraste? Alguien dijo que Clara anda diciendo cosas de Alejandro y Daniela, dijo Laura, con un tono que mezclaba curiosidad y juicio. Mi sangre se heló. ¿Cómo que yo estaba diciendo cosas? Apenas le había mencionado algo a Ana, y había sido en confianza. ¿O no? Me acerqué a Ana esa misma tarde, tratando de no sonar tan desesperada como me sentía. Estábamos solas en la sala de juntas, organizando unos documentos. Ana, ¿le contaste a alguien lo que te dije de Alejandro? Pregunté, intentando mantener la voz tranquila. Ella se puso pálida, y eso fue respuesta suficiente. Clara, solo se lo mencioné a Sofía porque me preguntó si sabía algo del rumor. No pensé que fuera a hacer un escándalo. Lo siento mucho. Quise enojarme, gritarle, pero sabía que no tenía sentido. El daño ya estaba hecho. El rumor había mutado, y ahora yo era parte de él. No solo era la chica nueva que tenía un crush en el jefe, sino la que supuestamente estaba esparciendo chismes sobre él y Daniela. Me sentía expuesta, como si todos en la oficina supieran lo que pasaba por mi cabeza. Y lo peor es que no podía defenderme sin delatarme aún más. Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina, no porque tuviera trabajo urgente, sino porque no quería irme a casa y enfrentar mis propios pensamientos. Estaba revisando unos correos cuando Alejandro entró al área de trabajo. Estaba solo, con la camisa un poco desarreglada y una taza de café en la mano. Me miró y sonrió, como siempre, pero esta vez su sonrisa no me reconfortó. Solo me hizo sentir más vulnerable. Clara, ¿sigues aquí?, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Vas a desgastarte si sigues trabajando a este ritmo. Intenté reírme, pero sonó forzado. Solo terminando unas cosas, mentí, cerrando mi laptop para no parecer tan nerviosa. Él se acercó y se sentó en la esquina de mi escritorio, algo que nunca había hecho antes. Mi corazón dio un vuelco, pero no de la manera romántica que había imaginado tantas veces. Había algo en su mirada, una seriedad que no estaba acostumbrada a ver en él. Oye, Clara, ¿estás bien? Últimamente te noto, no sé, distraída. Me quedé helada. ¿Qué sabía él? ¿Había escuchado el rumor? O peor, ¿sabía lo que yo sentía? Tragué saliva y traté de sonar casual. Solo el estrés del trabajo, supongo. Nada grave. Alejandro asintió, pero no parecía convencido. Se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo si decir algo más. Luego, bajó la voz y dijo: Mira, sé que en las oficinas siempre hay rumores. La gente habla, inventa cosas. Pero si algo te está molestando, puedes decírmelo. Somos un equipo, ¿no? Sus palabras sonaron sinceras, pero también me pusieron en alerta.
¿Estaba hablando del rumor sobre él y Daniela? ¿O de mí? No sabía cómo responder sin meter la pata, así que solo asentí y murmuré un gracias. Él me dio una palmada suave en el hombro y se fue, dejándome con un nudo en el estómago y la sensación de que me estaba hundiendo en algo que no podía controlar. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Daniela me llamó a su oficina. Nunca había tenido una reunión a solas con ella, y la sola idea me ponía los nervios de punta. Cuando entré, ella estaba sentada detrás de su escritorio, con una expresión que no podía descifrar. No era enojo, pero tampoco era amigable. Cerró la puerta detrás de mí y fue directa al grano. Clara, he oído cosas en la oficina. Cosas sobre mí y Alejandro. Y parece que tu nombre está saliendo mucho en esas conversaciones. Mi corazón se detuvo. Intenté hablar, explicarme, pero ella levantó una mano para detenerme. No estoy aquí para acusarte. Solo quiero que sepas que los rumores pueden hacer mucho daño. No solo a mí, sino a todos los que trabajamos aquí. Incluyéndote a ti. Su tono era calmado, pero había una advertencia implícita que me hizo sentir pequeña. No sabía si ella sospechaba lo que sentía por Alejandro, pero la forma en que me miraba me hacía pensar que sabía más de lo que decía. Salí de su oficina con las piernas temblando, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo había pasado de ser la chica nueva con un crush inofensivo a estar en el centro de un chisme que podía arruinar mi reputación? Esa noche, mientras estaba en mi departamento, mirando el techo y tratando de no pensar en Alejandro, recibí un mensaje de Ana. Era una captura de pantalla de un chat grupal de la oficina, uno al que no me habían invitado. En él, alguien había escrito: Clara está obsesionada con el jefe, qué patético. Mi mundo se derrumbó. No solo estaba atrapada en un rumor, sino que ahora era el blanco de las burlas. Y lo peor de todo es que no tenía idea de cómo salir de esto sin perder todo lo que había trabajado. La captura de pantalla que Ana me envió fue como un golpe en el estómago. Clara está obsesionada con el jefe, qué patético. Esas palabras se repetían en mi cabeza mientras miraba la pantalla de mi celular, sentada en el sillón de mi departamento. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y miedo. ¿Cómo había llegado a esto? Todo lo que había hecho fue confiar en una amiga, y ahora mi nombre estaba circulando en un chat grupal como si fuera el chisme del día. Me sentía traicionada, expuesta, y lo peor de todo, no tenía idea de cómo defenderme sin hacer las cosas más complicadas. Al día siguiente, la oficina se sentía como un campo minado. Cada mirada, cada susurro, parecía estar dirigido a mí. Intenté mantener la cabeza alta, enfocarme en mi trabajo, pero no podía ignorar las risitas disimuladas de Laura y Sofía cuando pasaban por mi escritorio. Hasta María, la gerente de proyectos, que normalmente era amable, me dio una sonrisa tensa cuando le entregué un informe. Era como si todos supieran algo, como si yo fuera la protagonista de un drama que no había pedido. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba hablar con alguien, aclarar las cosas, o al menos entender hasta dónde se había extendido el rumor. Durante el almuerzo, me senté con Ana en un rincón de la cafetería de la empresa, lejos de las mesas ruidosas. Ella parecía nerviosa, jugando con su comida en lugar de comerla. Clara, de verdad lo siento, dijo, sin mirarme a los ojos. No pensé que Sofía iba a contarle a todo el mundo. Yo solo quería ayudarte, no sé. Ana, no es solo que lo contaste, respondí, tratando de no alzar la voz. Es que ahora todos piensan que estoy obsesionada con Alejandro, que soy una chismosa. ¿Sabes lo que eso puede hacer con mi trabajo aquí? Esto es mi carrera. Ella asintió, con los ojos brillando como si estuviera a punto de llorar. Lo sé, pero, escucha, hay algo más. No quería decírtelo porque no quería empeorar las cosas, pero Sofía me dijo que Daniela está furiosa. Dice que alguien le contó que tú empezaste el rumor sobre ella y Alejandro, y que está pensando en hablar con recursos humanos. Mi corazón se detuvo. ¿Recursos humanos? Esto ya no era solo un chisme de oficina, esto podía costarme mi empleo. Intenté mantener la calma, pero sentía que el aire se me escapaba. ¿Cómo que Daniela cree que yo empecé el rumor? Yo no dije nada. Solo te pregunté a ti, en confianza. Ana bajó la mirada. Lo sé, pero, alguien le dijo a Daniela que tú estabas hablando de ellos en la sala de descanso. No sé quién, pero alguien lo tergiversó todo. Me quedé en silencio, procesando. Alguien estaba torciendo las cosas,
convirtiendo mi momento de vulnerabilidad en un arma contra mí. Y lo peor es que no tenía idea de quién podía ser. ¿Sofía? ¿Laura? ¿O alguien más que ni siquiera había considerado? Sentí una rabia que no sabía cómo canalizar, pero también un miedo profundo. Mi trabajo, mi futuro, todo por lo que había luchado, estaba en juego por un rumor que ni siquiera era cierto. Esa tarde, mientras intentaba terminar una presentación, recibí un correo de Daniela. El asunto era simple: reunión mañana, 9 de la mañana. No había detalles, solo esa línea fría que me hizo sentir como si estuviera caminando hacia una guillotina. No pude concentrarme el resto del día. Cada vez que veía a Alejandro por la oficina, sentía una punzada de dolor. Ya no era solo el hombre del que me había enamorado, ahora era alguien que, sin saberlo, estaba en el centro de un huracán que me estaba arrastrando. Esa noche, mientras revisaba mis correos en casa, encontré un mensaje anónimo en mi bandeja de entrada personal. No tenía remitente, solo una dirección genérica que parecía creada para enviar spam. El mensaje era corto, pero me heló la sangre: para de meterte en lo que no te importa, o lo vas a lamentar. Mi primer instinto fue borrarlo, pensar que era una broma, pero algo en la forma en que estaba escrito me hizo dudar. ¿Era una advertencia sobre el rumor? ¿O había algo más grande que no estaba viendo? Intenté dormir, pero no pude. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, revisando el mensaje una y otra vez, buscando pistas. ¿Quién podía saber mi correo personal? No era algo que compartiera en la oficina. La paranoia empezó a apoderarse de mí. ¿Y si Daniela estaba detrás de esto? ¿O Alejandro? No, eso no tenía sentido. Pero entonces, ¿quién? Me sentía atrapada en una red que no entendía, y cada paso que daba parecía enredarme más. Al día siguiente, llegué a la oficina con ojeras y los nervios a flor de piel. La reunión con Daniela estaba a punto de empezar, y no tenía idea de qué esperar. Cuando entré a su oficina, ella estaba de pie, mirando por la ventana, con una postura que parecía más de cansancio que de enojo. Pero cuando se giró hacia mí, sus ojos tenían una intensidad que me hizo retroceder un paso. «Clara, siéntate», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Necesitamos hablar de lo que está pasando en la oficina. Y quiero que seas completamente honesta conmigo». Me senté frente al escritorio de Daniela, con las manos apretadas en mi regazo para evitar que temblaran. La oficina estaba en silencio, solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el eco distante de las voces en el pasillo. Daniela se acomodó en su silla, cruzó los brazos y me miró fijamente, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Sentía que el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. No sabía si iba a acusarme, a despedirme o simplemente a advertirme, pero la intensidad en sus ojos me hacía pensar que esto no iba a ser una conversación agradable. «Clara, voy a ser directa», empezó, con una voz calma pero cortante. «Los rumores en esta oficina se han salido de control. Alguien está diciendo cosas sobre mí y Alejandro, cosas que no son ciertas, y tu nombre sigue apareciendo. Quiero saber qué tienes que ver con esto». Intenté tragar el nudo en mi garganta, pero apenas pude. Mi mente estaba en blanco, buscando una manera de explicarme sin cavar mi propia tumba. «Daniela, te juro que no he estado esparciendo rumores», dije, y mi voz sonó más débil de lo que quería. Escuché algo en la sala de descanso, como todos, y sí, le mencioné a una amiga que me parecía curioso. Pero no fue más que eso. No estoy tratando de causar problemas. Ella alzó una ceja, claramente no convencida. «Curioso, ¿eh? ¿Y por qué tu nombre está en boca de todos? Laura me dijo que te oyó hablando de mí y de Alejandro en la máquina de café. Sofía dijo que le contaste a Ana que creías que había algo entre nosotros. ¿Eso también fue solo curiosidad?» Me quedé helada. Laura y Sofía. Claro, ellas eran las que estaban alimentando este desastre. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaban con esto? Sentí una oleada de rabia, pero también de impotencia. «Eso no es cierto», respondí, tratando de mantener la calma. «Nunca dije nada en la máquina de café. Y lo que le dije a Ana fue en privado, no pensé que iba a salir de ahí. Alguien está tergiversando todo». Daniela se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Clara, entiéndeme. No me importa si tienes un problema personal con alguien en la oficina, pero cuando los rumores empiezan a afectar el ambiente de trabajo,
se convierte en mi problema. Y ahora mismo, esto está afectando a todo el equipo, incluyendo a Alejandro. El nombre de Alejandro cayó como una piedra en mi pecho. Quise preguntarle qué sabía él, si le habían dicho algo de mí, pero no me atreví. En lugar de eso, solo asentí, sintiéndome cada vez más pequeña. Lo entiendo. Y lo siento si algo de lo que dije se malinterpretó. No quiero causar problemas, de verdad. Daniela suspiró y se recostó en su silla, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Mira, no voy a escalar esto a recursos humanos, todavía. Pero te lo advierto, Clara, mantente al margen. Si escucho tu nombre otra vez en relación con este rumor, no va a ser una conversación tan amable. Salí de su oficina con el corazón latiendo a mil, sintiendo que había esquivado una bala, pero no del todo. La advertencia de Daniela resonaba en mi cabeza, pero también el mensaje anónimo de la noche anterior. Para de meterte en lo que no te importa, o lo vas a lamentar. ¿Era ella? No, no tenía sentido. Daniela era directa, no parecía del tipo que enviaría mensajes anónimos. Pero entonces, ¿quién? ¿Laura? ¿Sofía? ¿O alguien más que no había considerado? El resto del día fue un borrón. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que veía a Alejandro por la oficina, sentía una mezcla de anhelo y miedo. Él no actuaba diferente, seguía siendo el mismo jefe carismático, pero ahora cada interacción con él se sentía cargada de algo que no podía explicar. En un momento, mientras revisábamos un informe juntos, me miró y dijo, Clara, ¿seguro que todo está bien? Si necesitas hablar, mi puerta siempre está abierta. Quise contarle todo en ese momento, el rumor, lo que sentía por él, el mensaje anónimo. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Solo sonreí y dije, todo bien, gracias. Solo un poco de estrés. Él asintió, pero su mirada se quedó en mí un segundo más de lo necesario, y juro que vi algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Curiosidad? No lo sabía, pero me dejó aún más confundida. Esa noche, mientras caminaba hacia mi auto en el estacionamiento de la empresa, noté algo que me hizo detener en seco. Había un sobrepegado en el parabrisas de mi coche, sin nombre ni dirección, solo mi nombre escrito a mano en letras grandes, Clara. Lo abrí con las manos temblando, esperando encontrar otra amenaza. Pero lo que había dentro era aún más desconcertante, una foto de Alejandro y Daniela, tomada desde lejos, en lo que parecía un restaurante. Estaban sentados juntos, riendo, con las manos casi tocándose sobre la mesa. En la parte trasera de la foto, alguien había escrito con marcador rojo, ¿aún crees que no es cierto? Mi respiración se aceleró. Miré a mi alrededor, pero el estacionamiento estaba vacío, solo iluminado por las luces tenues de los postes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto ya no era solo un rumor de oficina. Alguien estaba jugando conmigo, alguien que sabía más de lo que yo podía imaginar. Y lo peor de todo es que no tenía idea de qué hacer con esa foto, ni de cómo iba a enfrentar el día siguiente en la oficina. Me quedé parada en el estacionamiento, con la foto temblando en mis manos. La imagen de Alejandro y Daniela, riendo en ese restaurante, se me grabó en la mente como una marca a fuego. Las palabras en marcador rojo, ¿aún crees que no es cierto? Parecían burlarse de mí, como si alguien supiera exactamente cómo hacerme dudar de todo. Miré a mi alrededor otra vez, esperando ver a alguien escondido entre los autos, pero el lugar estaba desierto. Solo el viento y el zumbido lejano de la ciudad rompían el silencio. Guardé la foto en mi bolso, subí al auto y manejé a casa con el corazón en la garganta, sin saber qué hacer con lo que acababa de encontrar. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, con la foto sobre la mesa de centro, mirándola como si pudiera darme respuestas. ¿Quién la había dejado? ¿Era una prueba real de que Alejandro y Daniela tenían algo, o solo un intento de manipularme? Y lo más inquietante, ¿cómo sabían dónde estaba mi auto? Mi correo personal ya había sido un susto, pero esto era personal, invasivo. Alguien me estaba vigilando, y la idea me ponía la piel de gallina. Intenté recordar si había visto a alguien sospechoso en la oficina, pero mi cabeza era un caos. Laura, Sofía, Daniela, incluso Ana. Nadie estaba libre de sospecha. Al día siguiente, llegué a la oficina con una mezcla de miedo y determinación. No podía seguir dejando que esto me consumiera. Decidí que iba a confrontar a Ana otra vez, pero esta vez no iba a ser amable.
Necesitaba saber si ella tenía algo que ver con la foto o el mensaje anónimo. La encontré en la sala de descanso, sirviéndose un café. Cuando me vio, su expresión cambió, como si supiera que venía con algo serio. Ana, tenemos que hablar, dije, sin rodeos, cerrando la puerta de la sala para que nadie nos interrumpiera. Anoche alguien dejó una foto en mi auto. Una foto de Alejandro y Daniela. Y un mensaje que no suena exactamente amistoso. ¿Sabes algo de esto? Ella abrió los ojos como platos, y juro que parecía genuinamente sorprendida. Clara, ¿qué? No, te juro que no sé nada. ¿Una foto? ¿En tu auto? Eso es raro, Clara. ¿Quién haría algo así? No lo sé, por eso te estoy preguntando, respondí, cruzándome de brazos. Tú eres la única a la que le conté lo de Alejandro. Y ahora mi nombre está en un chisme que no empecé, recibo mensajes anónimos, y alguien sabe dónde estaciono mi auto. ¿No te parece mucha casualidad? Ana negó con la cabeza, casi frenéticamente. Clara, te juro que no le conté a nadie más después de Sofía. Y no sé quién podría hacer algo así. Esto ya no suena como un chisme de oficina. Esto es, no sé, creepy. Su reacción parecía sincera, pero no podía confiar del todo. Había confiado en ella antes, y mira dónde estaba ahora. Decidí cambiar de táctica. Está bien, supongamos que no fuiste tú. Pero alguien está tratando de meterse conmigo, y necesito saber quién. ¿Has oído algo más? ¿Algo que no me hayas contado? Ana dudó, mordiéndose el labio. Luego, bajó la voz. No quería decirte porque no quería asustarte, pero, ayer escuché a Laura hablando con alguien por teléfono en el pasillo. No sé con quién, pero mencionó tu nombre y algo sobre darle una lección. No entendí de qué hablaba, pero sonó mal. ¿Laura? Mi mente dio un vuelco. Laura siempre había sido amable conmigo, o al menos eso pensaba. Pero ahora que lo recordaba, siempre estaba cerca cuando empezaban los rumores, siempre con una sonrisa que ahora me parecía más falsa que genuina. ¿Era ella la que estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué? ¿Qué podía ganar con hacerme la vida imposible? Antes de que pudiera preguntarle más a Ana, Alejandro entró en la sala de descanso. Nos miró a las dos, y por un segundo, sentí que el aire se volvía más denso. Clara, Ana, ¿todo bien? Preguntó, con esa voz calmada que normalmente me hacía sentir mariposas, pero que ahora solo me ponía nerviosa. Todo bien, respondí rápidamente, forzando una sonrisa. Ana asintió, pero se veía tan incómoda como yo. Alejandro se sirvió un café, nos dio una mirada que no supe interpretar y salió. Pero algo en su expresión, una especie de tensión en los ojos, me hizo pensar que él también sabía más de lo que dejaba ver. El resto del día, intenté mantenerme ocupada, pero no podía concentrarme. La foto seguía en mi bolso, quemándome como si estuviera viva. Quería enfrentarme a Laura, preguntarle directamente si ella estaba detrás de todo, pero algo me detenía. Si estaba equivocada, podía empeorar las cosas. Y si estaba en lo cierto, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar Laura? La idea de que alguien estuviera tan obsesionado con hacerme daño me ponía los nervios de punta. Esa tarde, mientras terminaba un correo, recibí otro mensaje anónimo en mi correo personal. Esta vez, era aún más directo. Deja de husmear, Clara. No sabes con quién te estás metiendo. Mi corazón se aceleró, y por un momento, sentí que las paredes de la oficina se cerraban sobre mí. No era solo un chisme, no era solo una foto. Esto era una amenaza, y cada vez se sentía más real. Decidí que no podía quedarme callada. Guardé la foto y los mensajes, y me prometí que iba a descubrir quién estaba detrás de esto, aunque tuviera que arriesgarlo todo. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la oficina, vi a Laura en el pasillo, hablando con Daniela. Las dos me miraron al mismo tiempo, y juro que sentí un escalofrío. No era solo mi imaginación. Algo estaba pasando, y yo estaba atrapada en el centro.